Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Evangelio según San Mateo. Entonces fue conducido Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. El diablo lo llevó después a la ciudad santa, y poniéndole sobre el pináculo del templo le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará, y te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le contestó: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo lo llevó de nuevo a un monte muy elevado, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: Te daré todo esto, si postrándote me adoras. Entonces Jesús le respondió: Apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y vinieron los ángeles, y le servían. El desierto tiene un lugar singular dentro de la Sagrada Escritura.
Sabemos bien que cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, no entraron inmediatamente en la tierra prometida. Una larga peregrinación por el desierto se encuentra entre Egipto y la tierra que emana leche y miel. Esto nos lleva a preguntarnos qué significa esa etapa dentro del pueblo de Dios. El libro del Deuteronomio nos da una respuesta. El desierto es el lugar donde Dios conoce el corazón de su pueblo. Efectivamente, caminando por esas tierras desoladas, no tienen otra posibilidad los hebreos sino abrirse a la confianza en Dios. Es decir, el desierto es el lugar en el que la misma escasez, la misma carencia, hace que se descubra quién confía en Dios, quién pone su confianza en Dios y quién no. Otra manera de mirarlo es que el desierto es un tiempo de purificación, es un lugar de purificación, porque es el lugar donde el ser humano experimenta su necesidad, experimenta su indigencia, y cuando descubrimos nuestro propio ser necesitado, entonces buscamos ayuda. Y ahí está la pregunta: ¿en dónde vas a buscar ayuda? ¿En dónde pones tu confianza? ¿En dónde está tu fortaleza? Se puede decir que en esa época del desierto, los hebreos fallaron el examen, no alcanzaron la medida. Con mucha frecuencia, su peregrinar se volvió un lamento contra Dios. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para que muramos en esta tierra desolada?, le decían a Moisés. O también se ponían a recordar con nostalgia el tiempo de la esclavitud en Egipto, lo que se dice popularmente, a recordar las cebollas de Egipto, a recordar ese tiempo que ya no les parecía tan malo y que empiezan a idealizarlo en comparación con las dificultades que están experimentando en esa otra tierra difícil, la tierra del desierto. Fue también en el desierto donde el pueblo de Dios se hizo un becerro de oro, por esa necesidad de ver, por esa necesidad de estar seguros de que Dios sí está con nosotros. Por eso la primera frase que exclama a Aarón cuando hace el becerro de oro es: aquí está tu Dios, Israel. Porque eso responde a una necesidad muy profunda del ser humano, la necesidad de saberse acompañado, la necesidad de saber que Dios sí está conmigo, la prueba irrefutable de que el Señor no me ha abandonado. Así descubrimos al desierto como un lugar de prueba, pero más allá, como el lugar de la verdad. Cuando llegan las dificultades en nuestra vida, cuando llega la soledad, cuando experimentamos las carencias o incluso el dolor, es cuando nos sentimos tentados. Y por eso, al ver a Jesucristo en el desierto, podemos decir que es la verdad de su corazón, es la verdad de su vocación, la que va a salir a luz. Y esa verdad resulta gloriosa en el pasaje que hemos escuchado en este primer domingo de Cuaresma. Porque el mensaje que sale de Cristo no es distinto que aquello que Dios ha dado a su pueblo a través de la palabra. La defensa de Jesucristo es la palabra misma de Dios. La defensa de Jesucristo es su plena unión con el Padre. La defensa de Jesucristo es aquella fidelidad que retrata la absoluta confianza en el Dios y Padre, en el Dios y Salvador. Por eso, mirando a Jesucristo en su victoria, tenemos también que pedir nosotros por nuestras propias luchas, por nuestros propios desiertos. Nuestros tiempos de dificultad, nuestros tiempos de soledad, nuestros tiempos de prueba, son tiempos en donde va a salir a luz qué es lo que hay en nuestros corazones. Y tenemos que pedir a Dios que ese corazón nuestro, purificado por su gracia, sea capaz de dar un sí resuelto a Él y un no resuelto a las múltiples seducciones del espíritu del mal.